En los próximos minutos vamos a ver algunas generalizaciones del sistema nervioso. Sabemos que el sistema nervioso es un sistema de control e integración rápida que tiene el organismo, el cual va a permitir tener información del medio externo y conocer la información del medio externo e interno para adaptarnos. Regula y controla este intercambio y hace eficaz el funcionamiento del cuerpo humano en definitiva. Por esto va a controlar e integrar todos los sistemas que forman el organismo. Nos vamos a ocupar en estos minutos de algunos fundamentos biológicos elementales que tienen que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro, particularmente los sistemas neuronales, y la actividad eléctrica que ello genera, que es en definitiva lo que vamos a registrar con el electroencefalograma. En el sistema nervioso vamos a describir dos tipos de células que constituyen el mismo, principalmente las neuronas, que es la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso, que se caracteriza porque es una célula especializada en la recepción y la conducción de estímulos eléctricos. Tiene la característica y propiedades de recibir un estímulo eléctrico y conducirlo y transmitirlo. ¿Cómo lo va a transmitir a otra neurona? A través de un espacio o una unión o un punto de unión entre las neuronas que se llama sinapsis. Otro tipo de células que se encuentran en el sistema nervioso son aquellas denominadas neuroglía, cuya función en términos generales es la de sostener a las neuronas y constituir parte de la estructura, y además tiene una función metabólica y de nutrición. Podemos ver en esta figura rápidamente algunos elementos que constituyen la célula neuronal. Básicamente tiene un cuerpo que tiene prolongaciones. Estas prolongaciones se afinan más hasta transformarse en una especie de arborización como ramas de un árbol que se denominan dendritas, a través de la cual va a ingresar la información o los estímulos que lleguen a esa neurona. Como toda célula va a tener un núcleo, va a tener un citoplasma y va a tener la particularidad de tener una prolongación que es hacia dónde va el estímulo que se conduce en esta neurona, que se denomina axón. El axón va a terminar en terminales axónicas, que son los puntos de contacto de esta neurona hacia dónde va a transmitir el estímulo que ha recibido. En este caso puede ser excitatorio o inhibitorio. Las neuronas en este axón, en general en el sistema nervioso, están recubiertas por lo que se denomina oligodendrocitos. En el sistema nervioso periférico se llaman células de Schwann. Por supuesto que hay numerosos tipos y clasificaciones, vamos a ver a modo de ejemplo algunas. Las neuronas sabemos que pueden ser aferentes, es decir, llevan información desde la periferia al sistema nervioso central, o eferentes al sistema nervioso central, que son aquellas neuronas que van a ejecutar o llevan el impulso nervioso o el estímulo para ejecutar una acción, sea motora, sea endocrina o de cualquier tipo. Las neuronas pueden ser somáticas o viscerales y se encuentran un grupo denominado interneuronas que van a participar en estos circuitos neuronales que se arman entre los millones y millones y millones de conexiones entre las neuronas y que van a actuar, para simplificarlo de una manera explicativa, potenciando o inhibiendo en un determinado punto del circuito. Llega un estímulo y la interneurona lo frena o lo sobreestimula, provocando de esa manera una retroalimentación positiva o negativa, o sea, potencia o inhibe. Las neuronas pueden clasificarse de muchas maneras, tanto por las prolongaciones, si tienen muchas, multipolares, si tienen dos bipolares, a modo de ejemplo, por el largo del axón, si tienen o no mielinas, van a ser las fibras mielinizadas o amielínicas, el grosor
de la mielina, que se clasifican en distintos tipos de grosores, desde lo grueso hasta lo más fino, por la forma que tiene el cuerpo neuronal, y por otro lado puede ser clasificada de acuerdo al neurotransmisor que esa neurona libera para cumplir la función en el circuito que esté incluida. Hay neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Aquí vemos en esta figura, para repasar un poco el cuerpo de una neurona, en el que encontramos distintas organelas que forman parte de la constitución de cualquier célula. Vamos a tener lisosomas, mitocondrias, y vemos ahí los puntos de sinapsis axosomática, o sea, en el que el axón de una neurona se conecta con el soma de otra neurona. Vamos a tener la salida del axón, el botón axonal que se denomina, que es el punto inicial donde se prolonga el axón. Otro de los conceptos que tenemos que saber es que desde el cuerpo hacia el axón en forma distal, donde están las terminales axónicas, que en esta figura son expresadas como esas líneas finitas sobre la derecha, vamos a tener una doble circulación. Una circulación denominada anterógrada, que es hacia donde va el estímulo, en el cual muchas veces se llevan, son portadas, nutrientes o los mismos neurotransmisores o precursores de neurotransmisores, por decir algunos elementos, o si no moléculas de energía, etc. Y el transporte retrógrado, que devuelve de alguna manera al cuerpo neuronal donde se metabolizan todos los productos de degradación y que tiene como funcionamiento esta sinapsis y la comunicación entre neuronas. Hablábamos de sinapsis y decimos que sinapsis es el punto de contacto entre dos neuronas que transmiten desde la presinapsis a la postsinapsis. En este caso vamos a ver que siempre el estímulo que es presináptico es un estímulo por naturaleza excitatorio que va a generar la liberación de un neurotransmisor, que vamos a ver en este caso en la figura como redondelitos verdes. Cuando se libera al espacio intersináptico, que es lo que está entre una neurona y la otra, va a ligarse con el receptor que está en la membrana postsináptica y se puede generar una respuesta excitatoria o inhibitoria. La incontable e innumerable suma de estímulos excitatorios e inhibitorios en un circuito es lo que va a dar la resultante final, que va a ser si un estímulo se inhibe o se potencia. Decíamos que la sinapsis es un punto de contacto entre dos neuronas y ahí básicamente se describen dos tipos. Aquellas que son de contacto estrecho, llamadas eléctricas, en el cual hay paso iónico, que no son frecuentes en el humano, pero sí lo son en casi la totalidad sinapsis químicas, que tiene que ver con la imagen que se ve abajo a la izquierda, en el cual se libera por la entrada de calcio este estímulo del potencial de acción, llega al botón presináptico, entra calcio, se liberan los neurotransmisores que actúan en el espacio postsináptico, generando un estímulo de acuerdo al circuito que forme parte. Vemos un link arriba de YouTube para ver esto. La liberación del neurotransmisor, entonces, decimos que en la figura marcada con 1, la segunda de arriba hacia abajo, vemos una vesícula que contiene como puntitos rojos un neurotransmisor. Cuando entra a contacto con la membrana postsináptica, se abre y libera esto al espacio postsináptico. La molécula, sea excitatoria, glutamato, acetilcolina, GABA o cualquier sustancia, va a generar un efecto en los receptores postsinápticos. Esta vesícula que ya liberó el contenido se va a empezar a cerrar, va a quedar vacía y seguirá en proceso para ser llenada por el neurotransmisor que corresponda a esa neurona. Aquí vemos en la figura 2 cómo se libera el neurotransmisor. En la figura 3, cómo el neurotransmisor está en el espacio intersináptico, y en la 4, cómo se vuelve a formar para recuperar, ya que el organismo es muy ahorrativo, para no formar todo de nuevo, lo que hace es recuperar la vesícula en este caso. Decíamos que la resultante del sinnúmero de actividades excitatorias e inhibitorias es lo que le da
al cerebro sus funciones, y aquello que le prestamos atención, como en este caso estarán escuchando el sonido que se traduce en el oído, viaja por una vía aferente al lóbulo temporal, que va a decodificar el significado de lo que estamos hablando, con la participación del lóbulo parietal. Bueno, entonces tenemos que la actividad es muy importante, muy intensa, y sabemos que ese neurotransmisor se libera a la hendidura sináptica. Estos estímulos, como mencionamos, pueden ser positivos o negativos, o excitatorios e inhibitorios. A modo de ejemplo, decimos que el neurotransmisor excitatorio más común en el cuerpo humano es el glutamato, y el inhibitorio más común es el ácido gamma-aminobutírico. Vamos a describir ahora otro tipo de neuronas, llamadas la neuroglia, en realidad, o estroma, que se encuentra tanto en el sistema nervioso central como en el periférico, pero tienen distintas connotaciones y características. Aquellas células de la neuroglia, que eran las que se tienen que ver con el sostén y con la nutrición, son de 4 tipos. Son los astrocitos, oligodendrocitos, microglia y ependimocitos, o células ependimarias. En cambio, en el sistema nervioso central, que no lo vamos a comentar, están las células de Schwann, que son las que van a mielinizar los nervios. Dentro del estroma o glía en el sistema nervioso central decíamos que tenemos los astrocitos, y son básicamente de 2 tipos: los protoplasmáticos, que están en la sustancia gris, y los astrocitos fibrosos, que van a revestir los axones y van a formar gran parte, si no todo, la sustancia blanca. Participan en el sostén físico y metabólico de las neuronas en el cerebro, modulan en parte la actividad de la neurona y van a constituir, con las prolongaciones de los astrocitos, cuando entran en contacto con un vaso sanguíneo que entra al cerebro, se va a constituir una estructura muy particular que se denomina barrera hematoencefálica, que es a través de esta barrera hematoencefálica donde se van a vehiculizar los nutrientes, el agua, los iones y algunos fármacos eventualmente. Otra de las células que tienen que ver con el estroma o glía son los oligodendrocitos, que participan del sostén del sistema nervioso central y forman las vainas de mielina en el cerebro. Y hay que tener en cuenta que un solo oligodendrocito puede participar en cubrir varias vainas mielínicas. La microglia, que tiene la particularidad de que es una célula de defensa, genera macrofagia, es decir, fagocita desechos, tiene que ver con la defensa y con los mecanismos apoptóticos de muerte neuronal, y se ocupa de la necrosis cuando hubiera. Están los ependimocitos, que son los que participan en la formación del líquido cefalorraquídeo y lo transportan, así como los plexocoroideos, que son los que básicamente generan líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde están las neuronas que hemos hablado? Las neuronas, que son las que transmiten los impulsos, se van a distribuir en 2 áreas principales, que son la corteza cerebral y los núcleos. Podemos ver aquí, señalado con una flecha roja, la ubicación de los núcleos, y en un recuadro azul, simplemente la caracterización, esa imagen un poco más oscura del marrón, tiene que ver con el dibujo de la capa de la corteza del cerebro. Lo que está entre la corteza y los núcleos de la base, o ganglios basales, es todo sustancia blanca, o sea, son todas fibras, como hemos visto en la clase de neuroanatomía. La corteza cerebral, decíamos entonces, que va a tener la característica de agrupar las neuronas. Se describen clásicamente 6 capas. Cada una de estas capas está formada por una disposición particular de neuronas o conexiones de neuronas, en las cuales vamos a ver en esta figura. En la corteza vamos a ver las células piramidales, la disposición de axones, células estrelladas, fusiformes, caracterizadas con este nombre por la forma del núcleo, y vamos a ver las 6 capas. La más externa, que es predominantemente de recepción, la 2 es de recepción pero es efectora, la tercera es efectora, la cuarta es receptora, y la quinta y la sexta son básicamente capas de neuronas que son efectoras. Para entrar en los eventos eléctricos, decimos que las neuronas, por supuesto, que están contenidas por una capa que las rodea,
que va a contener todo el material intracelular. Está formada por una capa doble de fosfolípidos. Y vamos a saber que entonces la membrana está aislando la neurona del exterior. Dentro del interior de la neurona está el núcleo, las mitocondrias, los lisosomas, etc. Es importante tener en cuenta que tanto el fluido extracelular o intracelular, o sea, a ambos lados de la membrana, son soluciones salinas acuosas. Hay numerosos iones cargados positivamente, como el potasio o el sodio, o negativamente como el cloro. Y hay que tener en cuenta que estos átomos y moléculas cargadas positiva o negativamente van a pasar de un lado hacia el otro simplemente por difusión, que es de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, y además pueden cambiar o ir de un lado hacia el otro por cargas eléctricas, ¿no? Los polos iguales se repelen y los diferentes se atraen. Dentro de la membrana se encuentran los canales iónicos, que estos canales pueden ser selectivos, puede permitir solamente el paso de una molécula o de un ion, como el sodio o el potasio. Por otro lado, estos canales pueden necesitar hacer un esfuerzo y trabajar a contracorriente, o sea, en contra de la carga, de la concentración o en contra de la carga de la molécula. En ese caso gastan energía. Y bueno, por supuesto que muchas veces estos canales van a funcionar más o menos de acuerdo a si están más o menos activados por los neurotransmisores. El hecho de que haya iones o moléculas con cargas positivas y negativas, tanto de un lado como del otro, hace que, si bien la neurona tiene cero carga, pero se establezca una pequeña diferencia eléctrica entre el medio intracelular, intraneuronal y extraneuronal. Esto separado por la membrana. Por lo tanto, se va a constituir con esta diferencia ligera de microvoltios del interior respecto al exterior algo que se denomina potencial de reposo. El potencial de membrana en reposo decimos que es un fenómeno que ocurre cuando la membrana de las células nerviosas no está alterada por potenciales de acción. Una membrana que no hace ningún intercambio en especial. Entonces, si la célula está, la neurona, que es una célula excitable, está en reposo, no hay ningún potencial de acción, que es lo que se denomina cuando sale del estado de reposo. Cuando la membrana de la neurona encuentra en estado de reposo, el interior tiene una carga más negativa en relación al medio extracelular. En promedio son menos 70 microvoltios. Cuando este estado de reposo se altera porque se libera un neurotransmisor excitatorio o se hiperpolariza con un neurotransmisor inhibitorio, decimos que las presinapsis van a desencadenar la liberación de sustancias transmisoras de las vesículas, que son las que van a continuar con la estimulación de estas neuronas. El neurotransmisor activa el receptor postsináptico, como ya lo vimos en sinapsis, que estos además pueden activar canales iónicos, alterando esa polarización con un medio intracelular negativo y un extracelular positivo, y como consecuencia dijimos que se va a hiperpolarizar o despolarizar. En este caso vemos que con el número 1 en la figura que está sobre la izquierda, un estímulo eléctrico hace que entre el calcio, esto genera cambios en la terminal presináptica, se liberan neurotransmisores como vimos, que actúan a su vez en estos canales y van a facilitar la permeabilidad de sustancias, iones o moléculas para que se genere el potencial de acción excitatorio o inhibitorio. Y en el gráfico de la derecha vemos cómo la célula está a menos 70 microvoltios en reposo y un estímulo hace que haya intercambio iónico, sobre todo cambia la polaridad, entonces de menos 70 pasa a 0 y puede pasar a un potencial más 30. En este caso se genera un potencial de acción. Podemos verlo en este gráfico también. Tenemos
4 figuras sobre la derecha, A, B, C y D, en el cual lo correlacionamos con el potencial de reposo. Se libera un neurotransmisor excitatorio que abre canales o los cierra, y después, en forma activa, estos canales y a través de las bombas de sodio-potasio se van a equilibrar las cargas para volver al potencial inicial. Eso es como podemos ver en el centro de la figura que describíamos recién, cómo el potencial pasa de negativo a positivo, se va recuperando y vuelve a su estado inicial. Esto por supuesto que se hace en microsegundos. Podemos ver en la figura de la izquierda la transmisión por las cargas eléctricas del estímulo nervioso desde el cuerpo hacia las terminales axónicas. Ya para ver en este gráfico vamos a ver cómo van cambiando la concentración de sodio, de potasio, el umbral a partir del cual el potencial de reposo deja de estarlo y pasa a ser un potencial de acción. En este caso la neurona está en reposo, un neurotransmisor actúa sobre los canales, estos canales generan un cambio, se cambia la polaridad de la neurona y se va a generar la transmisión del estímulo nervioso. Ahora bien, este estímulo nervioso, decíamos recién que la suma de las cargas negativas, la suma de las cargas positivas van a construir lo que se denomina un dipolo, que son cargas de distinto signo, pero igual magnitud, separadas, y van a generar un campo eléctrico que se llama. Son corrientes que, como el cerebro está trabajando constantemente, excitando e inhibiendo, van a ser muy fluctuantes, varían entre los 20 a 100 microvoltios en la corteza cerebral, justamente donde está la capa de neuronas. Esta es la consecuencia directa de las sumas y restas de la excitación y de la inhibición de las neuronas de la corteza cerebral. En la medida que estos potenciales fluctúan, que pasan de positivo a negativo, van saliendo los resultantes, se van formando esta diferencia de cargas positivas y negativas y en definitiva los dipolos. El dipolo da por resultado un potencial de campo eléctrico a medida que la corriente fluye. Es así como se generan estas cargas a través de las neuronas. Las variaciones de densidad y bucle dan como resultado la forma sinusoidal característica de lo que va a ser el registro electroencefalográfico. Aquí, para ir terminando, vemos las oscilaciones que van a tener estas neuronas piramidales, en este caso, medidas en microvoltios, y van a despolarizarse, inhibirse, y eso continuamente en el tiempo van a formar esos dipolos, y los cambios de dipolos son los que vamos a registrar nosotros con los electrodos desde la corteza cerebral. Para terminar, empezando por la carga de las neuronas en reposo que están en la corteza, la activación y vuelta al reposo, el potencial de acción, la generación de dipolos, va a hacer que genere un campo eléctrico. Ese campo eléctrico cambia de polaridad hacia un lado y hacia el otro, por lo tanto el registro del potencial va a ser positivo en un momento y negativo en el otro. Cuando se va generando eso en el tiempo, vamos a ir teniendo el trazado sinusoidal característico del registro electroencefalográfico. Vamos a ver entonces de izquierda hacia derecha las neuronas en la capa superficial, la generación de dipolos en la corteza. Estos dipolos son captados por los electrodos que están en el cuero cabelludo, que en definitiva van a ser los que van a formar las ondas sinusoidales del registro. Y con esto terminamos. Muchas gracias.